Todo lo que dentro de todo lo que pasa por acciones contra la salud, hechos de tránsito. Y muchas veces estos hechos de tránsito, por los diferentes motivos por los que se produce, a veces es necesario entablar un proceso judicial y demás. Por lo tanto, estamos por juristas y todos los que tienen que ver con el detalle de dar fuerza a las decisiones que se vayan a tomar. Entonces el tema es conocer como hechos de tránsito y vamos para adelante. Entonces, hablando haciendo una relación con países del exterior y demás, se dice que los accidentes de tránsito, o también llamados hechos de tránsito, se considera aquellos que están causados en vía terrestre o en vías aéreas. Lo que a nosotros nos interesa es esto, ¿no? Accidentes de tránsito terrestre, así debería llamarse el tema, que es lo que más hacemos aquí, y análisis. O también puede ser hechos de tránsito terrestre, dependiendo de la bibliografía que una persona consulte. Por a instancias de la Organización Mundial de la Salud, se ha llevado adelante hace un tiempo atrás una conferencia europea de ministros de transportes, donde se ha sacado unas conclusiones donde dice que 700,000 personas mueren anualmente por hechos de tránsito. Hay más o menos unos 20 millones de heridos por accidentes de tránsito, y son más finos cuando nos dicen que cada 50 segundos el tráfico se cobra una nueva víctima mortal. Y a eso todavía hacen su determinación y dicen que 1,780 personas en todo el mundo mueren en el día por algún hecho de tránsito. Por eso este autor, Simonin, porque en base a esa conclusión que hoy muere más gente por accidentes que por epidemias, este autor Simonin dice que el automóvil ha venido a reemplazar al microbio o a cualquier microorganismo como agente de morbilidad o mortalidad. Imagínense la importancia que tiene. Entonces, cuando hablamos de accidentes de tránsito terrestre, tenemos que analizar siempre su naturaleza, la naturaleza de estos accidentes. Y decimos que estos son variados. Existe una forma de ver aquellos que dicen, ¿por qué decimos que variados? Porque pueden ser por choques con obstáculos, pueden ser porque ha habido colisiones entre vehículos, porque se han producido incendios, ha habido vuelcos, hay atropellos y otros. Dentro de los otros está lo que se llama el despiste, la caída por terraplén y otros detalles. Entonces, es importante determinar, por ejemplo, que de acuerdo al ordenamiento que esto mismo da, en primera instancia están las colisiones por vehículo, por eso hay aquí un 1. En segunda instancia está el despiste que se produce, o sea, son en lugares donde hay bastante hielo, mucha agua, etcétera. Esto que se produce. Luego está el atropello, en tercer lugar, y en cuarto lugar está el choque con obstáculos. Por eso hay estos números que están 1, 2, 3, 4. Pero en forma general estas son las causas que pues, se pueden considerar. Ahora, aquí se demuestra algunas imágenes, todo a veces cómo queda
las personas, los vehículos, etcétera, después de que ha habido un accidente. Como ustedes estarán viendo, siempre causa sorpresa, miedo, estupor y demás a las personas que a veces los observan, cómo se ha producido un hecho o en su defecto el resultado, el cual quedan después de haberse producido estos accidentes. Por lo tanto, hay varias definiciones, ¿no?, de lo que se llama accidentes de tránsito o hechos de tránsito. Vamos a nombrar dos. Uno de ellos dice que es un evento súbito, imprevisto y violento. Obviamente en este violento está incluyendo el hecho de incendios y actos terroristas, en el que participa un vehículo automotor en marcha o en reposo en la vía de uso público, causando daño a las personas, sean estas ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo automotor. Ese es uno de las definiciones que se dan. Otro más ampuloso dice, es el que ocurre sobre la vía y se presenta súbita e inesperadamente, determinado por condiciones y actos irresponsables, potencialmente previsibles, atribuidos a factores humanos, vehículos preponderantemente automotores, condiciones climatológicas, señalización y caminos, los cuales ocasionan pérdidas prematuras de vidas humanas y o lesiones, así como secuelas físicas o psicológicas, perjuicios materiales y daños a terceros. En los anteriores temas hemos estado viendo todas aquellas características que, inclusive en lo que está ya dentro de la norma y demás, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con secuelas, todo lo que tiene que ver con daño, todo lo que tiene que ver con lesiones, etcétera, pero que ya ustedes ya tienen una idea cuando nos dan este tipo de definición de lo que es un hecho o un accidente de tránsito. Algo que también es frecuente, hemos dicho que son los atropellamientos automovilísticos. Y por definición dice que esto es un tipo especial de violencia que se origina en el encuentro entre un cuerpo humano y un vehículo o animal en movimiento. Así dice la definición. ¿Qué es importante determinar? Los vehículos atropelladores. Uno, vienen estos con ruedas no previstas de neumáticos. Dos, vehículos de ruedas neumáticas. Para empezar, volvemos a lo anterior. Cuando hablamos de aquellos vehículos con ruedas no provistas de neumáticos, nos estamos refiriendo a aquellas que tienen un trayecto obligado, y en eso están ferrocarriles, tranvías, etc. Saben ustedes que estos tienen ruedas metálicas, están en su curso sobre rieles, tienen un gran peso y generalmente van a altas velocidades. Y cuando también nos referimos a vehículos con ruedas no provistas de neumáticos, también tenemos que ver aquellas que hacen o que se movilizan por tracción animal. Generalmente son de poca velocidad y esa velocidad va a ser mucho menor conforme va aumentándose el peso. En nuestro país, por ejemplo, en el oriente es común todavía ver este tipo de vehículos, ¿no? Conocemos como carretones, fundamentalmente. Entonces, analizamos a los vehículos con ruedas neumáticas.
Y ahí tenemos que ver los que son los automóviles, los vehículos automotores, las motocicletas y las bicicletas. Cada uno obviamente con las características que tiene cada vehículo. Por ejemplo, cuando hablamos de automóviles, estos siempre son vehículos que tienen gran velocidad y también peso. Los vehículos automotores, estamos hablando de los más grandes, ¿no? Los camiones, trailers, etcétera. ¿Qué es la característica de estos? Que tienen un elevado peso y también pueden ir a gran velocidad. En las motocicletas hay, dependiendo cuántas personas están, pueden ser 2, a veces hasta 3, pero finalmente 1 o 2. Estas tienen un moderado peso, también van a gran velocidad. Y las bicicletas, estas tienen poco peso, por lo tanto su velocidad es escasa, dependiendo, ¿no? Otra es la bicicleta que está siendo conducida por paseo y otras por el deporte, ¿no? Otras que van a gran velocidad. Pero se caracterizan porque tienen poca estabilidad. Luego, ¿qué es importante considerar? Las fases del atropellamiento. Cuando hay un atropellamiento, esta presenta fases. Una de ellas es, obviamente se conoce también como una variante incompleta, pero una de ellas es el choque, o sea, el momento inicial. Aquí se puede ver algo. Cuando hay un encuentro entre la víctima y el vehículo. Pero esto es importante porque tiene dos subfases. Una subfase es de impacto primario. El golpe que el vehículo asesta al peatón, generalmente esta se produce en la mitad inferior del cuerpo y por lo común es a la altura de las piernas, en algunos casos tal vez la rodilla y demás, dependiendo también la estatura de esa persona, pero por lo general se habla, los textos y demás se refieren a una estatura promedio de 1,65, 1,70 aproximadamente, ¿no? Entonces, donde si se logra ver, aquí hay un primer encuentro, ¿no? Y la persona prácticamente está siendo lanzada hacia la parte superior. Y lo que decíamos en la región de las piernas, fíjense a esta altura, el daño que ha provocado. Entonces, ya hemos dicho, a esto se llama una lesión característica que es con el parachoques. Por causa de esta, la valoración que se hace a nivel de estudios forenses es que puede presentar una fractura transversa u oblicua, que también puede ser cerrada o que puede estar expuesta. ¿De qué? Fundamentalmente de la tibia. Y si el golpe es porque es el hueso más fuerte y demás, pero también puede estar infiltrada aquí el peroné. A esto algunos autores les llaman fracturas por parachoques, así se llama. Entonces, si la fractura es en la diáfisis de ese hueso, generalmente decimos que es una fractura simple, pero si está a nivel de las epipsis, estos ya son fracturas compuestas. Puede presentar a veces hematomas o heridas confusas. Lo fundamental es que el médico, el médico forense debe medir la distancia entre el talón y la lesión en cada pierna. Hay una altura promedio de parachoques de 40 centímetros a 60 centímetros.
La otra subfase es la fase de impacto secundario. Y aquí claramente nos dice que corresponde al golpe que el peatón le da al vehículo. Y esto obviamente se refiere a que el peatón que ha sido atropellado en un principio es lanzado hacia adelante y hacia arriba, pero mientras este vehículo avanza, el peatón vuelve a caer sobre la movilidad, por eso dice corresponde al golpe que el peatón le da al vehículo. Y se localiza en el parabrisas o en la cubierta del motor, que nosotros conocemos como capó, o a nivel de los focos delanteros. Entonces, este peatón también va a presentar lesiones, pero esto ya es en la mitad superior del cuerpo. En la primera subfase es en la parte inferior y en la segunda es en la mitad superior del cuerpo. Entonces, ¿qué indicamos también? Que estos impactos va a ocurrir cuando la velocidad del vehículo es superior a los 20 kilómetros por hora. Pero 20 kilómetros por hora en nuestro mismo medio, antes que sea tipo Buenos Aires y algunos lugares que son altamente concurridos por vehículos, tal vez se da esta velocidad, pero finalmente hay otras que van 30, 40 y demás. Peor en las autopistas o en otras avenidas que tienen de mucho flujo vehicular, que no tienen mucho semáforo y demás, es mayor la velocidad, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a observar el daño en el vehículo? En la cubierta del motor, ya hemos dicho, marco del parabrisas, guardabancos, focos delanteros. Pero eso es en el vehículo, pero en el peatón, ya hemos dicho, lesiones en la mitad superior del cuerpo. Glúteo y muslo, ¿no? Generalmente va a estar causado por los focos delanteros. Si es lesiones en la pelvis, porque ha habido golpe directo al radiador o al guardapango. Y si es en nivel de las lesiones a nivel de la espalda o cabeza, es porque ha habido golpe directamente sobre el marco del parabrisas en este caso. Fíjense, ¿no? Cuando hay atropellamientos, los diferentes estadios que van, ¿no? Estas imágenes obviamente ustedes las pueden conseguir en el mismo internet, de ahí es donde se ha extraído, y directamente son bastante explicativos. Estamos mostrando paso a paso, ¿no? La parte 1, la parte 2, fíjense conforme va subiendo la intensidad de golpes y demás hasta chocar con la parte del marco para luego ser lanzados y en último caso ser como otra de las subfases ir inclusive al arrastre. Entonces hay una subfase primera, una segunda y la tercera estaría aquí, la caída ya, ¿no? Después de haber chocado. Entonces esta caída se va a dar fundamentalmente cuando la velocidad está entre 40 y 50 km por hora. Va a haber un impacto primario, entonces debajo obviamente del centro de gravedad de la víctima, resbala de la cubierta del motor y cae al suelo. La lesión generalmente se va a dar en la cabeza, y esta lesión en la cabeza del tipo de golpe contra golpe, así se indica esto, ¿no? Hay algunas lesiones que se van a presentar de forma directa y hay algunas que se van a presentar por hechos contiguos al lugar de la lesión. A veces estas caídas son en posición sentada, por lo tanto se va a provocar fractura en las articulaciones sacroiliacas. Otras va a haber una brusca hiperextensión del cuello, por lo tanto observaremos fracturas y luxaciones de la columna cervical fundamentalmente.
Cuando las velocidades son superiores a 50 kilómetros por hora, este peatón va a ser lanzado hacia arriba y va a caer obviamente en el techo o en la parte de atrás del baúl, ¿no? O directamente en la vía pública, porque ya ha pasado a velocidad la movilidad. Entonces, lo que les decía, las fases de arrastre, ¿no? Que dependiendo, ¿no?, del tipo de movilidad. Entonces, este arrastre, esta fase del arrastre, va a estar relacionado obviamente con el impulso que va a transmitir el vehículo a la víctima durante el choque. Es fundamental catalogar las lesiones en las partes expuestas del cuerpo. Partes expuestas, estamos diciendo, lugares que no hay contacto directamente de la piel. ¿Qué se va a observar ahí? Escoriaciones lineales por fricción de la piel sobre el suelo. ¿Qué hemos dicho que se llaman estas cuando hay escoriaciones en varias partes? Hemos dicho abrasiones, ¿no? Pero esto son lineales y está hablando por fricción de la piel sobre el suelo. Estamos hablando de que la persona está siendo arrastrada con la misma movilidad. Entonces, también es importante considerar, van a encontrarse escoriaciones en saltos. Se llama así porque se alternan áreas lesionadas, o sea, áreas lineales lesionadas por fricción, con zonas de epidermis indemne. O sea, eso se llama escoriaciones en saltos. Una zona lesionada, otra no, otra lesionada, otra no. Finalmente el aplastamiento, entonces este vehículo va a pasar sobre la víctima cuando queda en sentido transversal al trayecto del vehículo. O sea, la movilidad está en esa dirección y el peatón ha quedado en sentido transversal. ¿Qué lesiones vamos a encontrar? En la piel pueden quedar estampadas, dicen, las marcas de las llantas. Por lo tanto, va a haber equimosis o simple impresión de polvo, barro, etc. ¿Qué es importante? Que el perito, o sea, el forense que está trabajando a ese nivel, debe fotografiar, ¿no?, con patrón métrico, por ser indicio para la identificación del vehículo, siempre y cuando obviamente el vehículo no se encuentre ahí. Pero si está ahí, pues ya no es necesario. Pero igual muchas veces por protocolo se realiza fotografías y demás, así el vehículo esté en ese lugar. Este aplastamiento en casos graves también se llama lesión en desolladura, porque hay desprendimiento de partes planas. Lo que hemos dicho en un principio, ¿no?, así es a nivel de la cabeza y a nivel de la parte superior del tórax, se llama escalp, hemos dicho, ¿verdad? Entonces, aquí también esto se llama lesiones en desolladura. Cuando hay aplastamiento, se produce obviamente lesiones internas. Y es importante buscar estos signos, ¿no? Uno es el signo de Vinokurova y el otro es el signo de Pavlovsky. El de Vinokurova porque van a presentar laceraciones arqueadas y paralelas en el hígado. Es característico. En cambio, el de Pavlovsky porque encontramos inclinación de las apófisis espinosas de la columna vertebral en sentido contrario a la dirección del vehículo. Entonces, esto es importante determinar. ¿Qué tipos de accidentes de tránsito hay? Pueden ser estos simples, pueden ser múltiples, mixtos o especiales. Cuando es simple, se llama así porque participa un solo vehículo en movimiento sobre una vía de ciclo, y pueden ser estas, ¿no? Pueden ser, siendo accidente de tránsito simple, puede ser porque se ha provocado un choque, ha habido un despiste, ha habido un vuelco o volcadura también se llama,
o ha habido un incendio. Cuando hay volcaduras, etcétera, ya saben, ¿no? Ustedes a veces se pueden producir completos, con vueltas, etcétera, o volver a su posición inicial, o quedar en este estado, o al otro lado también. Entonces, cuando son múltiples, ya intervienen por lo menos dos vehículos en movimiento. Y entonces, esto puede ser o puede ser un vehículo en traslación y un peatón, y esto a su vez se van a clasificar en choques frontales, choques por embiste, por alcance o lateral. Frontales cuando ambos vehículos están en tránsito. En cambio, el por alcance fundamentalmente es que uno está estacionado y el otro es el que choca por detrás. Ahí se llama. Por embiste podemos hablar frente a un peatón. Los choques laterales de la misma manera, ya está diciendo su nombre. Puede haber también accidentes de tránsito múltiples mixtos, están viendo personas, un vehículo, bicicletas, demás. ¿Qué podemos inducir en este vehículo? Seguramente ha entrado en un lugar donde se estaba practicando deportes de ciclismo, donde hay gente, hay esas bicicletas. Algo que se considera siempre importante, que obviamente cualquiera de nosotros puede acceder a esto, es qué requisitos se necesita para obtener una licencia para obtener la licencia para conducir, sea A, B, C o las de particulares. Hay que presentar una cédula de identidad, ese certificado de habilidades para conducir que dan las escuelas acreditadas, ¿no? Por el CEGIP, CEGELIC, etc. Entonces, hay varios que se conocen aquí, el Venecia, el Automóvil Boliviano, etcétera, etcétera. Varias instituciones que trabajan conjuntamente que pueden dar el certificado de habilidades, certificado médico, donde necesariamente se hace tipificación de grupo y factor. También le hacen a uno la evaluación física, la visual es importante, la auditiva también. Y el certificado médico, obviamente, que también tiene que estar otorgado por establecimientos de salud acreditados a este CEGIP o al CEGIP. Certificados de antecedentes que hay que sacar en la GELCC, en la GELCN y el tránsito. Y la constancia de depósito bancario. ¿No? Entonces, cosas importantes que por cultura inclusive nosotros tenemos que conocer. ¿Cuáles son los factores determinantes para que se produzcan estos hechos de tránsito o accidentes? Como siempre, excesos de velocidad, imprudencias de los conductores, ebriedad del conductor, imprudencia del peatón, imprudencia del mismo pasajero, una falla mecánica. Es común encontrar, ¿no? Escuchar esto, por ejemplo, en esos vehículos que son micros de la línea 2 o colectivos antiguos, problemas en los frenos, además. Desacato en señales de tránsito cuando uno se pasa línea luz roja y demás. Vías en mal estado, señalización defectuosa, exceso de carga, falta de luces, etc. Esta señalización defectuosa inclusive se da en algunos lugares de mucho tráfico, en lo que ahora en la alcaldía y demás, en zonas concurridas, está implementando esas formaciones que llaman rompemuelles, por ejemplo, ¿no? Hay rompemuelles porque no le han puesto la señalización. Hay o había, entonces, pero con el transcurrir del tiempo ha ido perdiéndose los colores y demás. Peor, la señalización debía estar debidamente visible, pero no hay.
Entonces, frente a este hecho de tránsito, hay que realizar un examen externo en la persona. Hay que examinar y describir las prendas, especialmente en peatones, durante el impacto secundario, porque van a sufrir desgarros y algunos estos pueden ser removidos del cuerpo. Hay que buscar evidencias, o sea, trazas de qué, de pintura, vidrio, fragmentos de madera, metal, muestras biológicas, etc. También hay que examinar y describir adecuadamente los globos oculares para descartar alteraciones visuales, amaurosis, cataratas, etc., sobre todo en la tercera edad. Por eso decíamos como causas también algunas situaciones propias de la enfermedad de las personas. Un detalle es que hay que documentar con fotografías apropiadas cuando hay un hecho de tránsito. Así como dice en diferentes lugares donde puede haber. Nosotros podemos incidir en esto viendo el lugar de lesión. Entonces, en el peatón, ¿qué es importante? Determinar lesiones por arrastre e impacto con el piso y otros elementos fijos. Hay que describir lesiones por aplastamiento y abrasiones. Hay que describir signos de mayor severidad del trauma, generalmente causadas a velocidades mayores a 65 kilómetros por hora. Y algunos gráficos de lo que finalmente sucede. Y cuando se va a analizar a conductores y pasajeros, fundamental explorar y documentar las lesiones por impactos frontales, porque vamos a encontrar fracturas puede ser a nivel de la rodilla, del fémur, pueden ser a niveles acetabulares, puede haber traumas craneofaciales contra el vidrio panorámico, su marco, heridas profundas en tejidos blandos, sobre todo cuando se ha provocado por golpes fuertes, fracturas en la base del cráneo, hay lo que se llama fractura en bisagra, ¿no? Cuando hay un movimiento de flexión importante y posteriormente hay otro de extensión, como de rebote, esto se llama en bisagra. Y puede haber también un trauma cráneoencefálico cerrado. Unas imágenes, por lo que vemos aquí ha sido el choque lateral. Luego hay que analizar también los tipos de fracturas. Fíjense cuando no se viaja con cinturón de seguridad, tanto para la parte del conductor como para los pasajeros que están en la parte posterior, ¿no? Por eso dice, puede presentarse fracturas costales de clavícula, contusiones pulmonares, contusiones vesicales abdominales, laceraciones en el intestino, etc. No se olviden que no necesariamente estas alteraciones, estas lesiones, para darnos cuenta, tienen que ser heridas abiertas, no es así. Muchas veces puede estar con heridas cerradas, ¿no? Internamente. Cuando hay un accidente con motociclistas, ya saben, hay que documentar también el trauma craneoencefálico. Esto es importante, determinar fracturas en bisagra en la base del cráneo. Hay que descartar el daño zonal difuso y trauma raquimedular a nivel cervical. Describir lesiones por lanzamiento de la moto y signos o no del uso de casco. Fundamentalmente el nivel del casco no va a proteger todo el cuerpo, ¿no? La parte más de lo que va a provocar el cuidado es a nivel de la cabeza, pero eso no implica que pueda haber daños severos a nivel del cuello, principalmente a nivel de la columna vertebral cervical.
En los ciclistas hay que explorar y documentar trauma cráneoencefálico y también las fracturas de pelvis. Mucho más esto porque no tiene una gran estabilidad en relación a otro tipo de vehículos, ¿no? Puede haber también otras condiciones particulares relacionadas con accidentes. ¿Qué tal si se trata de un suicidio? Entonces, ese es obviamente un evento raro o no diagnosticado. En peatones puede haber atropellamiento atípico. Ejemplos de ser causados por llantas posteriores de vehículos pesados. Cuando la gente aprovecha que está pasando un vehículo, se lanza, ¿no?, hacia las llantas posteriores. Entonces estamos viendo diferentes tipos de rehabilitación de los impactos primarios, impactos secundarios, posteriormente la caída, el arrastre y demás. Hemos dicho la caída también. En el aplastamiento, fíjense, aquí estamos viendo muy notorio por donde ha pasado la movilidad o las llantas. Dice, este vehículo pasa por encima de la víctima y va a caracterizarse la presencia del trauma cutáneo escaso, pero también puede haber un trauma profundo, visceral severo. Puede haber fractura de cráneo con evisceración, marcas de llantas en extremidades o abdomen y tórax, abulsión o despegamiento de la piel por la aplicación de los frenos. Entonces, aquí están viendo ustedes, en el arrastre es cuando el cuerpo queda enganchado al vehículo y es arrastrado sobre la vía. Ya hemos dicho que se va a caracterizar por escoriaciones en estrías y líneas largas, mostrando cuadros traumáticos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Lesiones, traumatismos encefalocraneanos de diverso grado. Va a haber lesiones maxilofaciales, lesiones en la pelvis, la columna, lesiones del aparato locomotor, pueden ser extremidades superiores o inferiores, fracturas a nivel de costillas, heridas, desgarros, quemaduras, contusiones abdominales, etc. Ya hemos dicho, los traumatismos encefalocraneanos pueden ser estos de diverso grado. Las lesiones maxilofaciales, fíjense acá, prácticamente es todo muy complicado, ¿no? Daño a nivel maxilofacial. Un mecanismo para mostrarles las lesiones que se pueden dar a nivel de la columna y también obviamente a nivel de la pelvis. Importante. Lesiones del aparato locomotor, hemos dicho hace un momento, hemos citado, fíjense. Las lesiones viscerales, contusión de las heridas pulmonares con hemotórax, fracturas de costillas con lesiones, laceraciones vasculares también. No se olviden que a nivel de las costillas, por el borde inferior, pasan todos los paquetes vasculonerviosos del área. Así, imagínense cuando hay una fractura a este nivel o fracturas múltiples. Entonces, las lesiones de vísceras abdominales, lesiones esplénicas hepáticas, hemos repetido, fracturas de pelvis, etc. Buscando lo que hemos dicho, los signos de, ya hemos dicho anteriormente, que nos van a ayudar a poder determinar la gravedad de este hecho. En osteoarticulares estamos viendo que puede haber esguinces, luxaciones y todo tipo de fracturas en la forma general. Para realizar un diagnóstico médico legal siempre hay que pensar que puede haber, se provoca responsabilidad por accidentes de tránsito o etc. Puede ser de carácter administrativo, puede ser de carácter civil o carácter penal.
Voy a mostrarles algunos ejemplos de en qué casos se da esto. Por ejemplo, esa responsabilidad administrativa que se da al violar una norma de tránsito o se ha provocado una infracción. Por ejemplo, ir en sentido contrario, no respetar las luces del semáforo, no ir a una velocidad que no está permitida en esa vía, etcétera, etcétera. Y conlleva la aplicación de, obviamente, de multa o amonestación. Y no es solamente esto, ¿no? Hay más, las que actualmente últimas manejar mientras uno conversa por celular, en estado de ebriedad o bajo la acción de algunas drogas psicoactivas y demás. En civil también hay, ¿no? Está tipificado esto en el Código Civil boliviano. Se da esto porque se impone responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores, de conformidad con lo establecido en el Código Civil, o cuando el conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, prestador de servicio de transporte terrestre, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios causados. Hasta ahí llega, por ejemplo, el civil. Pero por esto hay indemnización por daño doloso y culposo. El doloso es lo más terrible, ¿no? Porque el doloso, sabiendo que vas a provocar daño, igual realizas algún hecho. En cambio, el culposo, bueno, es algo intempestivo que hace. Entonces, por eso dice, aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizar. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Responsabilidad por riesgo, aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso por ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa cause un daño a otro, está obligado a reparar. Eso te dice el Código Civil. En cambio, el Código Penal, ¿qué dice? Hay pena privativa de libertad que será menor de 1 ni mayor a 3 años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, ocupación, industria, y no menor de 1 año ni mayor de 4 años cuando sean varias las víctimas del mismo hecho. Luego también hay, miren, pena privativa de la libertad será no menor de 4 años ni mayor de 6, e inhabilitación según corresponda si la lesión se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a 0.5 gramos por litro en el caso del transporte particular, o mayor a 0.25 gramos en el caso del transporte público de pasajeros, mercancías o carga general, cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito. En forma general, responsabilidad administrativa, pagas tu multa a tránsito, ¿no? Responsabilidad civil, tienes que reparar el daño que has causado. Responsabilidad penal, pues tienes que ir adentro, ¿no? A la cárcel. Si sea 1 año, sean 2 años, 3 años, dependiendo qué es lo que has cometido. Eso es en forma general accidentes de tránsito. ¿Ya? Pónganse uno en cada asiento, por favor.